En su libro dice que se ha cometido una injusticia con el fracaso. Dice que ahora el fracaso es su cliente y él es su abogado. Así nos lo cuenta Ricardo Cortines en su libro ¿A qué esperas para fracasar?, con el cual hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder hablar un ratito. Ricardo, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por invitarme. A ti siempre. Bueno, en el libro nos dice, por ejemplo, que Arquímedes ya acertó sin saberlo al demostrar científicamente que hundirte impulsa. Claro, en el principio de Arquímedes es lo que dice, ¿no? Que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, experimenta un empuje hacia arriba. Para mí es una metáfora estupenda para hablar del fracaso y de lo que el fracaso, por lo menos en mi caso, provoca, que es un impulso hacia arriba. Jordi Arrés, en el prólogo de que escribe este extenista y ahora empresario, Jordi Arrés escribe que el fracaso te rinde una nueva oportunidad para aprender y volverlo a intentar. ¿Se da cuenta que es una forma de ver el fracaso a la que no estamos muy acostumbrados? Puede que no estemos acostumbrados. Yo entiendo que la mayoría de la gente tenga otro concepto del fracaso. Pero fue un gran acierto llamar a mi querido Jordi para que hiciera el prólogo del libro, porque conozco la mentalidad que tiene. Y como tú has dicho bien, la gente le conocerá como tenista, pero ahora ya ha dejado el tenis y es empresario. Y aplica la misma filosofía a los negocios que la que aplicaba cuando estaba en la pista de tenis. Y el prólogo, siempre digo que es lo mejor del libro, tiene 2 o 3 anécdotas muy buenas y efectivamente él cuenta como de grandes fracasos tenísticos, tomó nota, que es la clave un poco del fracaso, tomar nota, y rectificó, y evidentemente eso le sirvió para mejorar y para ser mejor, y hizo una gran carrera. Además con mucho mérito, porque Jordi empezó a jugar al tenis muy tarde. La gente no sabe su historia, pero es un tenista muy a tener en cuenta y un tenista ejemplar. Porque claro, eso que nos cuenta Jordi Arrés en el prólogo, lo que leemos en su libro, está bien, ¿no? Pero usted dice que vemos el fracaso como un monstruo pavoroso del que tenemos que cuidarnos mucho. Y claro, con esa idea preestablecida, cómo luchar contra ese, entre comillas, monstruo pavoroso, ¿no? Claro, es la visión mayoritaria del fracaso, es eso, un monstruo, ¿no? Nos da miedo, tenemos miedo a fracasar. Y cuando algo te da miedo, tienes 2 posibilidades: o quedarte paralizado, en la butaca y acojonado, con perdón, o correr hacia tu miedo, que es la solución. Cuando tú tienes miedo, lo que tienes que hacer es enfrentarte al miedo. Y así quitas el miedo, porque además así te das cuenta que no había para tanto. Y es lo que pasa con el fracaso. El miedo al fracaso hay que quitarlo, y la única manera de quitarlo es fracasando, precisamente. Igual que el miedo al agua, pues te lo quitas tirándote al agua. Pues claro, habla de hecho de los miedos en alguno de los capítulos del libro. Del miedo al éxito nos habla, pero también de ese miedo al fracaso, en el sentido de que cuando nos sale algo mal, nos cuesta mucho reconocer que hemos cometido un error o que hemos podido fracasar, cuando tendríamos que ser lo primero que reconocer, ¿no? Claro, es que para arreglar algo, como no reconozcas que existe, si tú mismo lo niegas, pues nada, pues lo estás eliminando y ya no hay problema. Tú mismo te lo has cargado, pero el problema está. Pues lo primero es obvio que es reconocerlo. Hablado de los miedos en el libro, dices, hay un capítulo sobre el miedo al éxito, pero no es que haya miedo al éxito. Precisamente el capítulo del miedo al éxito es un tema interesante, porque siempre se oye hablar de tuvo miedo a ganar o le pudo el miedo a ganar, ¿no? Alguna vez lo has oído, sobre todo en el deporte. No, a lo que tenemos miedo es a perder. El miedo a ganar no existe, es imposible tener miedo a ganar. Lo que pasa es que el miedo a ganar siempre se dice cuando estamos a punto de conseguir algo, estamos muy cerca de conseguirlo, y en ese momento nos entran las dudas, y el hecho de tener algo tan cerca, pues nos entra el miedo a perderlo. Y por eso se dice miedo a ganar. Es miedo a perder, pero algo que tenemos muy cerca de conseguir. Pero sigue siendo miedo a perder, ¿vale? Pero es curioso, porque es tener miedo a perder algo que no tenemos todavía. Bueno, pero digo, no, por explicar lo del miedo al éxito, claro, el miedo a ganar. Eso, no existe el miedo a ganar o el miedo al éxito, que es, pues mira, una de las tantas cosas que en las que usamos mal el lenguaje. Y que justo en este libro pues me preocupo un poco de poner las cosas un poco en su sitio, porque usamos mal la palabra error, usamos mal la palabra fracaso, usamos mal la palabra suerte, y hay que lo primero usar bien el lenguaje, porque a partir de usar bien el lenguaje llegaremos a conclusiones válidas y sabremos cómo son las cosas. Pues si usamos mal el lenguaje, como decía un director de cine italiano, el que habla mal, piensa mal y vive mal, y eso aquí hay mucho. Y hablaba de hablar mal del lenguaje
por ejemplo, con respecto a la suerte, también le dedica parte del libro a explicar ese concepto de suerte que usted entiende que es el correcto, y dice que, por ejemplo, cuando las cosas salen muy bien, tendemos a pensar, bueno, he sabido hacerlo, qué bueno soy, y tira para adelante. Cuando salen mal, no, es que ha sido mala suerte, que es algo relativamente habitual, ¿no? Bueno, es el discurso que tenemos, nos movemos en una serie de patrones, ¿no? Ese es uno, echar la culpa a los demás, por supuesto, de todo lo malo, eso se nos da fenomenal. Pero cuando algo sale mal, la culpa siempre es nuestra. Podemos echarle la culpa de la crisis a los bancos, podemos echarle la culpa a los políticos, y evidentemente todos tienen su parte de culpa. Sobre todo por falta de diligencia, ¿no? Y por ir a lo suyo, pero al final siempre encontraremos que nosotros también somos un poco responsables de lo que nos pasa, ¿no? El libro está montado sobre el concepto del fracaso como camino para llegar al éxito, ¿vale? Y en ese sentido el libro se monta o pivota sobre una moneda, la cara y la cruz de una moneda. Entonces, la cruz es el fracaso y la cara es el éxito. Y bueno, en lo que el libro habla es de cómo darle la vuelta a la moneda cuando sale cruz, cómo convertir esa cruz en una cara, cómo ver el otro lado de la moneda cuando sale cruz, ¿no? Cómo cambiar la perspectiva para, en vez de ver la cruz, el fracaso, ver todo lo que hay detrás del fracaso, todo lo bueno que tiene el fracaso. Y la última parte del libro es decir, bueno, he tirado una moneda, he hecho esto, me ha salido mal, ha salido cruz, ¿no? Pero tengo más monedas. ¿Así? ¿Dónde están esas monedas? Pues las monedas son las oportunidades que nosotros mismos nos generamos. ¿Cómo? Pues conduciéndonos por la vida de cierta manera, que es un poco lo que hablo también en el libro. Cómo andar por la vida para tener más monedas. Porque muchas veces consideramos el fracaso, como lo dice en el libro, como un desenlace, como el final del camino, ¿no? El fracaso, hay dos tipos de fracaso. El fracaso es cuando algo funciona mal, y algo funciona mal porque lo hacemos mal. Y ahí hay un fracaso, en el funcionamiento de las cosas. Si lo atajamos, pues lo atajamos y enderezamos el rumbo. Si dejamos que ese mal funcionamiento progrese y nos coma terreno, se acabará convirtiendo en un hecho, en un estado de fracaso, y terminará con nosotros, evidentemente. Entonces, la clave es atajar el fracaso cuanto antes, para que no acabe siendo un estado, sino que simplemente sea un incidente. Pero como decía hace un momento, primero reconocer que se ha fracasado, quizá verbalizarlo, decir, sí, he fracasado, que eso, caray, a todos nos cuesta, ¿no? No, lo ideal sería reconocer, estar atento, si hablamos de empresa, por ejemplo, pues tenemos una empresa, pues vamos a estar atento a lo que pasa cada minuto en la empresa, ¿no? Y detectar enseguida el mal funcionamiento de las cosas. ¿Para qué? Para tomar la medida oportuna y cambiar rápidamente lo que no funciona, cuidando mucho al mismo tiempo de que lo que sí funciona permanezca inalterado. Muchas veces cambiamos cosas y no nos damos cuenta, y esos cambios generan otros cambios. Ahí también hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si tú, cuando detectas un mal funcionamiento de algo, tomas la medida oportuna y enderezas el rumbo, lo que estás haciendo es evitar que llegue el fracaso final y todo termine. Al revés, lo que estás haciendo es enderezando, y vas cada vez más orientado al éxito. Muchos expertos y analistas son los que animan a que cada persona se lo monte por su cuenta, ¿no? O sea, un pequeño empresario de su propia profesión, de su propia dinámica. Asumir que el fracaso es un paso para llegar, hay que pasar por ahí, hay que pasar por malos momentos, hay que cometer errores, hay que ver cómo alguna cosa puede salir mal. ¿Cómo no desanimar si usted nos dice, bueno, háganlo, pero que sepan que en el camino va a haber obstáculos? ¿Cómo no desanimar? Pues mira, esa pregunta yo me la he hecho, y la solución que he encontrado, la respuesta que se me ocurre para eso, es que tengamos en cuenta, antes de hacer las cosas, cuál es nuestro fracaso admisible. La idea de fracaso admisible no es más que ponernos en lo peor y decir, bueno, esto me va a salir mal y me va a pasar esto. Pero esto no, yo esto no puedo consentirlo, no puedo tolerarlo, no estoy preparado para asumir este tipo de fracaso. Entonces tendré que poner la línea de mi fracaso admisible más cerca de mí, tendré que tener un fracaso más pequeñito. Y así, de esa manera, encontrando tu punto de fracaso admisible, pues lo que venga ya lo habrás previsto y lo habrás asumido de entrada, no te sorprenderá. Entonces cuando ya has previsto algo, bueno, pues ya estarás tomando la medida para cuando llegue, lo tendrás todo mucho más controlado. Lo que dice, de verlo venir, ¿no? Claro, ponerse en lo peor y sobre todo situar la raya de tu fracaso admisible. Igual que tenemos
sueños y pensamos y queremos llegar aquí, allá, allá, todo siempre en positivo, pues no nos olvidemos de la parte negativa. Hagamos también eso, ese ejercicio de planificación, pero en lo negativo. ¿Vale? Yo quiero ser, no sé, lo que sea. ¿Vale? Y ahora lo que no quiero ser. Lo que no quiero ser, lo que no puedo tolerar que pase, lo que no puedo asumir que pase. El fracaso admisible. Ese concepto me parece muy importante. Así lo dominas todo desde el principio. Quizá otra de las cosas a las que hay que, no sé si decir enfrentarse, es a que cuando alguien de forma individual quiere salirse de lo pautado, de lo establecido, y montárselo por su cuenta, por ejemplo, crear algo nuevo, la sociedad es bastante implacable con estas personas. Usted, por su experiencia, tal vez lo sabrá. Mira, todo esto de las etiquetas, ¿no? El fracaso como estigma, por ejemplo, que es un tiempo que ver con eso. O mira este que ha fracasado, vaya idiota, tal. No sé, por decirlo así en plan vulgar, ¿no? Siempre que veas una etiqueta, algo negativo, piensa que siempre son los mismos las que las ponen. Y es gente que no tiene el valor de hacer lo que esas otras personas a las que critican hicieron. Entonces, cuando alguien no tiene ese valor, el mal de muchos consuelo de tontos, que es otra de las pautas por las que nos regimos en la vida, pues eso funciona siempre. Entonces, la gente no quiere que tú hagas cosas que ellos no tienen valor para hacer. Y por eso mismo, cuando te va mal, pues dicen, yo te dije yo, Pero tú tienes que estar, bueno, en otro plano. Claro, pero ese que te dice, ya te he dicho yo, no se ha movido de... No, ese no hace nada, no, evidentemente. Las etiquetas las ponen los mediocres y, bueno, pues para etiquetar, porque se sienten mejor y no hacen otra cosa, pues se dedican a poner etiquetas. ¿Y cómo esquivarlos? ¿Cómo esquivarlos? En el libro, lo que digo que yo me hago de abogado del fracaso, porque el fracaso tiene mucho de bueno. Los verdaderos enemigos en la vida de una persona no es el fracaso, el demonio no es el fracaso, sino los demás. Son los demás. La parte, ¿no? Sí, los demás. Los demás son los que te ponen las zancadillas, los demás son los que te etiquetan, los que te estigmatizan, son todos los que te ponen las zancadillas y te hacen juego sucio, y los tramposos. Esto es el verdadero problema con el que yo me he encontrado siempre en la vida, la gente. Porque cuando eres un poco diferente, cuando te sales como dices tú, de la pauta, la gente va por ti. Entonces, a esa gente a esa sí que hay que señalizarla y señalarla con el dedo y señalizarla con una buena y con una buena baliza para que se sepa quién es quién, ¿no? Ese es el problema que tenemos, los demás. ¿Y cómo hacerlo? Nada, yendo por libre, jugando a otro juego y no jugando al juego al que ellos juegan, e intentando crear tu propio ecosistema, obviamente, y ahuyentando y alejándote de lo que Paracelso ya en su día decía, huye de los maledicentes y de los ruines y de tal, como una de sus famosas 7 reglas, ¿no?, para vivir. A esa gente hay que mantenerla muy, muy, muy lejos. Mantener lejos a esa gente, pero también hay otra gente en la que uno, para hacer ciertas cosas, tiene que apoyarse. Claro, obviamente. Entonces, ¿cuál es para usted no sé si decir característica o semblante del buen colaborador a la hora de entablar cualquier iniciativa? Pues lo primero, tener actitud de positiva, actitud de crear, actitud de resolver problemas, que los problemas, un problema que tiene solución no es un problema, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo lo que quiero es gente que no se agobie por cualquier cosa, que no se ahogue en un vaso de agua, que tenga ambiciones más o menos inalcanzables, gente valiente, gente creativa, gente optimista. Actitud es una serie de condiciones, pero al final todo se puede resumir en una actitud, porque los conocimientos o la experiencia pues se adquiere con la práctica, nada más. El resto es, bueno, partiendo de una base de honestidad y de tal, ¿no? Pero es un problema de actitud. Yo ahora, que me encantaría hacer 1000 cosas al día, pero que en soledad poco se puede hacer yendo en solitario. Si algo he hecho a faltar es eso, gente con la que aliarme para hacer esto o lo otro. No encuentro esto, porque dinero no tengo, pero me da igual, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sin dinero, pero gente necesito y no la encuentro. Yo por lo menos donde estaré mal ubicado, pero no la encuentro. Ojalá tuviera un ecosistema de gente que
con la que pudiera pasar mi tiempo y aprender cosas, porque yo lo que necesito es aprender, y claro, de gente con esa actitud y de los que etiquetan y tal, pues no aprendes absolutamente nada, ¿no? De hecho, en esa búsqueda llegó a poner una oferta de trabajo que nos llamó mucho la atención, que es aquello de se buscaba una oferta para un director, para el puesto de director general, y el único requisito para optar a ese puesto era haber fracasado. Sí, es absolutamente cierto. Esto fue hace unos meses y bueno, ya el proceso ya, antes te comentaba fuera de antena que lo encontré en esa persona. Es que para mí el fracaso es el gran valor añadido de una persona. Obviamente después de ese fracaso lo que buscas es que esa persona que ha fracasado pues haya salido todavía más reforzado, impulsado, lo que antes te decía, ¿no? No derrotado. Y es cierto, yo buscaba una persona para un proyecto de internet y ya digo que lo encontré y puse una oferta y el requisito que pedía era exclusivamente eso. No quería currículos, ni quería másters, ni quería licenciaturas, ni quería nada. Quería un tipo que hubiera toreado el fracaso, hubiera pasado por el fracaso y estuviera en pie y todavía incluso más entero que antes. Hablábamos del lenguaje al principio de la entrevista y quería terminar preguntándole que entonces haber fracasado no es sinónimo de ser un fracasado. Claro, es lo que antes te explicaba. Si tú dejas que el fracaso te coma el terreno, la conclusión, o sea, el desenlace es eso, fracasado. España está llena de fracasados ahora porque ves que llevamos 5 años de fracaso continuo y nadie hace nada. Y eso genera fracasados. Pero eso es porque no has atajado el fracaso a tiempo. Si hubiéramos tomado medidas en cualquier cosa, ya no hablo de la crisis esta, en cualquier cosa, si tú dejas que el fracaso te coma, si no lo ves, identificas el error y lo cambias y tomas las medidas oportunas, acabarás en un estado de fracaso que es lo que genera fracasados. Y cuando te sientes fracasado, de ahí ya no te saca, yo creo que nadie. Ya es muy difícil salir de ahí, ¿eh? De una situación de fracaso se puede salir, de un estado de fracaso ya es muy difícil salir. ¿A qué esperas para fracasar? Lo primero es fracasa pronto, fracasa joven, para que tengas la suficiente energía para pasarte el fracaso por ahí. Porque yo lo que veo ahora es gente muy mayor a la que le ha pillado esta crisis y les ves y ya no tienen fuerzas para claro, volver a olvidar. Es cierto, sí, con una carrera profesional con 50 o 55 años. Es complicado, claro, ya lo entiendo. Es que es muy complicado, por eso es lo malo de esta crisis. La juventud, en cambio, es fuerza, es energía. Y cuando tienes 20 años, que no tienes ningún problema, te viene un fracaso, vale, pues no pasa nada. Tampoco tienes obligaciones, no tienes familia, no tienes tal. Pero cuando ya eres muy mayor, te pilla cansado. Y ahí es muy difícil salir. Por eso es bueno fracasar cuanto antes, porque además el fracaso es un estadio imprescindible para llegar al éxito. No hay otro camino. Yo ahora me volveré a Santander y pasaré por Burgos. Hay que pasar por el fracaso para llegar al éxito. El que no entienda esto jamás llegará al éxito. Por eso es necesario pasar por ahí y cuanto antes. Pues nos quedamos con eso. ¿A qué esperas para fracasar? Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en A ti, Miguel, a tu disposición. Gracias.